Bueno, continuando con nuestro seminario internacional, tengo el agrado de presentar al profesor Ali Bayar en la cátedra magistral que abre todo el seminario. Y tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a uno de los expertos más importantes a nivel mundial de lo que tiene que ver con la construcción de modelos de equilibrio general y, como él mismo les platicará, con otro tipo de modelos. Él es presidente de una escuela que se llama ECOMOS y dan cursos en los diversos continentes del mundo con el tipo de proyecto que hoy nos ocupa, aplicado a temas ambientales, fiscales, monetarios, etcétera. Él es profesor también de la Universidad Libre de Berlín, es profesor también del Instituto Alemán de Economía e Investigación y es miembro selecto de varios organismos internacionales de política económica y miembro de varias revistas académicas nacionales e internacionales, y ha sido también consejero de la Unión Europea en la modelación econométrica. Ha trabajado en políticas de estrategia económica en la Comunidad Europea, sobre finanzas, impuestos, energía, medio ambiente y cambio climático. Él ha estado también en las negociaciones multilaterales sobre el libre comercio, problemas de trabajo, etcétera. Él también ha dado servicios de consultoría al Banco Mundial, al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a organismos que dependen de la ONU. Y bueno, en general es muy larga su experiencia en este tema. Ya tiene algunas décadas trabajando alrededor de esto. Y bueno, simplemente yo agradezco muchísimo que tengamos la oportunidad de oírlo, sabiendo que ha recorrido más de 100 países en el mundo, dando cursos de modelos de equilibrio general a muchísimas universidades, más de 1000 instituciones del desarrollo. Y bueno, simplemente para terminar, él es doctor en economía y experto en todo lo que tiene que ver con aspectos cuantitativos para modelar problemas ambientales y de todos los tipos que ya les comenté. Pues agradezco mucho su presencia, doctor Ali Bayar, y le cedo la palabra. Muchas gracias, querida colega. Les agradezco a todos ustedes por su asistencia. Es un gran placer estar aquí en la UAM, en la Ciudad de México. Quiero agradecer esta tan amable invitación que me hicieron. Y debido a que en el programa había otros colegas que van a presentar la parte más técnica, tanto de las cuestiones de los datos como del modelaje, del análisis, lo que preferiría hacer hoy es más bien darles algunos puntos de vista más intuitivos sobre el modelado económico, darles un marco de trabajo un poco más extenso, más amplio, de qué es el modelaje de políticas para la toma de decisiones, etcétera. Y también compartir con ustedes lo que hemos aprendido en nuestra experiencia en más de 150 países alrededor del mundo con los que hemos trabajado. Hemos trabajado con más de 1000 instituciones. Entonces, ¿cuáles serán las lecciones que pudiéramos sacar de estas experiencias, que pudieran ser aplicables, que pudieran ser útiles para la gente que está haciendo el modelado en México? Entonces, eso es lo que voy a compartir. No voy a hablar de programación ni ecuaciones, nada más de la parte más intuitiva. Claro que si ustedes tuvieran alguna pregunta
pregunta técnica, con gusto se las contesto, no hay ningún problema después. Ahora bien, como ustedes sabrán, en 2 semanas habrá una votación de suma importancia en el país vecino, su país vecino. Y es importante no nada más para los Estados Unidos, sino que tiene grandes implicaciones para México y el mundo en general. Y hablando justamente acerca de la economía, bueno, porque ustedes se darán cuenta que para el panorama internacional, para las relaciones internacionales, para Estados Unidos es de gran relevancia, sí, pero ¿y realmente nos importa, nos debería preocupar a nosotros, digamos, a nivel de la economía mexicana? ¿Afecta a quien gane? Comencemos con esta pregunta. ¿Le importa la economía mexicana a quien gana? Si es que Clinton resultara ganadora y fuera la siguiente presidenta, ¿ella afectaría la economía mexicana en los próximos 4 años? ¿O qué pasaría si gana él? Desde la perspectiva económica, es una pregunta un poco extraña y sin embargo no lo es. Como ustedes estarán seguramente dándose cuenta, como hemos visto en las últimas semanas, ya hay impacto, ya hay un efecto que está generando la incertidumbre y el hecho mismo de que Trump pudiera ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, para responder qué tipo de impacto, qué tipo de afectación generaría si Trump llega a la presidencia o si fuera Clinton, no podría yo darles una respuesta sencilla. Para poder responder de una forma completa, primero necesitamos herramientas. Primero tenemos que tener conocimiento, teoría, y aparte eso no es suficiente. Tenemos que contar con más experiencia de los mercados financieros, de la administración económica, y tal vez haya gente que preferiría sacar una hoja de papel, pluma y papel, y ponerse a calcular qué pudiera pasar, algunas simulaciones, algunos escenarios, algo de análisis. Habrá gente que diga, no, mejor hagámoslo en Excel. Es lo que hacen en muchos países, en muchas instituciones. Vamos a meter en Excel fórmulas y vamos a ver cuál pudiera ser el impacto. Y hay gente, algunos colegas, algunas instituciones que ya quieren hacer algo más avanzado, algún modelaje con diferentes escenarios o utilizar modelos ya existentes para hacer un poco de pronóstico, de visualización a futuro, porque ciertamente lo que aquí hay de cierto es que hay incertidumbre, no sabemos. Sabremos para noviembre 9, pero hasta ese momento seguimos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, es una cuestión probabilística. Ahora bien, si ustedes estuvieran al cargo del manejo de miles de millones de dólares, esta pregunta de si nos importa, afecta, no es una superficial, es sumamente profunda e importante, porque tú en lo personal podrías perder cientos de millones de dólares si estás haciendo una producción correcta, incorrecta, o pudieras ganar también cientos de millones de dólares dependiendo de qué lado de la moneda es el que acabó con tu producción. Hasta un evento tan sencillo que pasa frecuentemente en un país vecino puede tener repercusiones muy grandes en otros países, y hay muchos ejemplos que podría citarles del tema. La crisis financiera de 2007, 8 y 9 empezó en Estados Unidos, pero el impacto más fuerte se sufrió en los bancos europeos y se sigue aún sintiendo. La recesión terminó más rápido en Estados Unidos de lo que terminó en Europa u otros países. Entonces, la respuesta es muy compleja. ¿Cómo poder dar una respuesta? No es sencillo. Y en muchos casos, no nada más estamos hablando de esta pregunta, porque hay otras muchas preguntas sociales, económicas, que están en el aire. Hay muchos legisladores, tomadores de decisiones alrededor del mundo, que están así como este caballero en la foto. Están tratando de planear a futuro, decidir qué hacer, y están tanteando, pero no ven qué vaya a pasar. Y muchas veces las decisiones que se están tomando ahora tal vez no sean las óptimas. Y ya después,
lo que los economistas llaman el análisis ex post, ya que pasaron las cosas, se preguntarán y preguntarán a los demás, ¿pero por qué hicieron eso? O como un legislador, alguien que trabaja con políticas, que las elabora, que tiene que pensar en todos los posibles escenarios y repercusiones, haciendo un análisis ex ante antes de que estas cosas queden en su lugar. Pues, ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar las políticas? Porque si tú fueras un legislador a nivel de una institución, a nivel de gobierno, un tomador de decisiones, alguien que tiene mucho en juego en una empresa, sobre todo las empresas grandes, los bancos, las compañías petroleras, las mineras, las empresas de distribución, no importa en qué negocio. Hay tantas consideraciones que habría que estar analizando constantemente cuando uno va a una reunión del consejo directivo en una empresa, por ejemplo. Seguramente los temarios son así de grandes. Yo, por ejemplo, asisto a muchas juntas en la Universidad de Bruselas y son cientos de puntos, cientos de páginas que tenemos que estar analizando en cada reunión, tantas decisiones que hay que estar tomando ahora. ¿Qué hacer? Porque para cada decisión que se tome, afortunadamente, siempre habrá alternativas, habrá algunas opciones, pero de entre todo este universo de opciones, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor camino a seguir? ¿Cuál será la ruta que va a mejorar la vida de los ciudadanos? ¿O el futuro mismo de nuestras instituciones? ¿O el bienestar de la población? Por eso les digo que son preguntas de suma importancia y las respuestas no son sencillas. Sobre todo para la economía. Como ustedes sabrán, las economías son sistemas sumamente complejos, dinámicos, cambiantes, evolucionando constantemente. Hay tantos diferentes agentes, productos, mercados, instituciones y factores que considerar a la vez. Y todo este entretamado del sistema complejo se está constantemente adaptando a diferentes impactos, choques, influencias, repercusiones. Entonces, no es muy fácil darse cuenta qué es lo que está pasando y descifrar la mejor ruta para tomar la mejor decisión posible. Es un ejercicio por demás complejo y debido a esta complejidad y la naturaleza adaptiva y cambiante del sistema y todas las interacciones que hay entre los agentes y los mercados, es muy difícil con un Excel, con una hojita de papel, tomar una decisión adecuada. Y además, hay ciertas decisiones que pudieran tener un impacto mucho más amplio del que originalmente se buscaba, como por ejemplo. Recientemente, acabo yo ayer de viajar en la tarde. Como la doctora Lilia Salve, he estado viajando mucho por el mundo en las últimas semanas y de aquí a la Ciudad de México voy a otro lugar. Y bueno, estamos haciendo mucho trabajo de consultoría, sobre todo para gobiernos, empresas petroleras, instituciones regionales, etcétera. Y acabo de llegar de Dubái. Antes estuve en Qatar, Bahrein, Abu Dhabi, Arabia Saudita y otros lugares. Estamos haciendo mucho trabajo para estas naciones, sobre todo más recientemente, porque quieren saber qué pasaría con sus economías y con la economía mundial si es que el precio del petróleo sube. Pregunta sencillísima. ¿Subirá el precio del petróleo o bajará? El impacto de un aumento en el precio del petróleo no nada más se siente en el mercado petrolero. Si es que aumenta o disminuye el precio del petróleo, este aumento o disminución tiene un impacto, una influencia en muchos otros mercados, empresas, países. Y esta influencia es muy diferente dependiendo de cuál es la estructura de la economía, qué tanto petróleo o qué tan dependiente del petróleo es el país, y el impacto de cada país es distinto. Los petroleros en muchos lugares se encuentran en serios problemas por la situación actual, en bancarrota casi. En otros países el impacto es más pequeño, pero como podrán darse cuenta es muy difícil adivinar cuál pudiera ser el efecto de un aumento o disminución del precio del petróleo, porque el petróleo se utiliza en todas partes. Lo usamos nosotros para llegar a casa en el coche. Lo usamos para producir electricidad.
Lo usamos para producir este plastiquito, lo usamos en el zapato que traes, en las camisas que usamos, en nuestros hogares, todos los productos, todo está de alguna manera influido por el petróleo. Un pequeño cambio en el precio del petróleo pudiera tener unas repercusiones complejas y variadas. Debido a esta complejidad y efecto global es que es muy difícil para un tomador de decisiones, para un legislador saber qué hacer. Y aquí no acaba el trabajo, debido a que los agentes económicos son seres humanos y los seres humanos por naturaleza tenemos nuestras emociones siempre presentes y también nuestra capacidad cognitiva, racional. Los comportamientos pueden alterarse. Y esa es la complejidad, a diferencia de con la química o la física, porque en esas materias, las ciencias exactas, pues las partículas no piensan, creemos. Son muy complejas, sí, sus comportamientos son complejos, pero no piensan. Las moléculas no piensan. Sin embargo, los seres humanos como agentes de la vida económica reaccionan. Si algo está ocurriendo en algún lado, levantan las antenas, reaccionan porque están pensando, están viviendo, están sintiendo. Hay tradiciones, hay cultura, hay creencias, hay conocimiento. Y hay muchas emociones. Y es muy difícil realmente predecir cómo reaccionará un ser humano, un grupo de seres humanos, si no tiene suficiente información, datos al respecto. Y esto es algo que también hay que capturar. Y otra complejidad más del modelado económico para la toma de decisiones y la planeación es que cuando se hace una decisión, se toma una decisión, entre más a largo plazo sea el efecto, cuanto más grandes sean los efectos a largo plazo que los del corto plazo, es muy diferente. Por ejemplo, si el gobierno toma una decisión, a los legisladores lo que les interesa, y bueno, ¿y qué va a pasar el 2016, 17? La visión más a corto plazo. Y es entendible, porque pues ellos están pensando en sus propias elecciones, tienen que quedar bien con sus representados, necesitan votos. Pero el problema es que para algunos legisladores, los impactos a largo plazo son más grandes que los que se sienten a corto plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, los agentes económicos, las empresas, los consumidores, los hogares, los trabajadores, todos ellos ya tuvieron tiempo de entenderse, ajustar cosas, entonces tendrán tiempo de adaptarse, es decir, que los impactos a largo plazo son más grandes. Y esto significa que como gobierno, como un legislador, no nada más puedes pensar el efecto ahorita, corto plazo, y tomar tus decisiones con base en eso, también hay que tomar en consideración el largo plazo. Y no es fácil para un político, para un gobernante, para un legislador, porque las generaciones del futuro todavía no votan. Nuestros hijos, niños, los nietos no van a votar por nuestros representantes actuales. Entonces, a ellos tal vez no les importe. O, bueno, muchos colegas ya lo mencionaron, están involucrados en esta área, cambio climático, los problemas ambientales, del agua, de las fuentes de energía. Todos estos temas son de largo plazo. Y es muy difícil convencer a los políticos, a los legisladores que piensen en esto, porque lo que les interesa, lo que les preocupa es el corto plazo. Y además, otra cuestión que es muy importante en cuanto a las políticas es que muy pocas políticas tienen nada más puros ganadores. La mayor parte de las políticas generan tanto ganadores como perdedores. Sale que sale beneficiado, sale perjudicada. Si tú eres un legislador, un tomador de decisiones, es muy importante para ti que conozcas antes de tomar X o Y de decisión quién sale afectado, quién pierde y quién gana. ¿Y cómo podrías saberlo? Pues no puedes si no tienes las herramientas. No puedes con una hoja de cálculo de Excel o con lápiz y papel o hablando con los colegas en el café, saber quién gana y quién pierde, en la mayor parte de los casos. Porque, de nuevo, el sistema es muy complejo, hay muchos efectos indirectos y dinámicos. Por tanto, de nuevo, requerimos herramientas para identificar quién pudiera perder, quién pudiera ganar. Y muchas políticas también tienen su efecto internacional, y eso también que tendríamos que tomar en consideración si Trump
estuviera tomando decisiones, las consecuencias eran enormes en muchos países y en México también. Hay que estar listos. Les voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, antes de la crisis del 2008-2009, un ejemplo curioso, interesante. Bueno, el precio del crudo estaba a 140, $150 por barril. Y mucha gente pensó, había esta idea, esta teoría, que, bueno, el pico de los precios. Y mucha gente decía, podríamos llegar hasta los $200, $300. Hicimos muchos modelos, muchas instituciones hicieron proyecciones, análisis de impacto y muchos gobiernos pues pensaron en escenarios así. Habrá que decidir, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, habrá que decidir un precio del petróleo que pudiera ser un poquito razonable que pudiéramos aplicar para nuestros modelos cuando hagamos estas proyecciones, sobre todo las más a largo plazo. Y muchos gobiernos usaron $200, $300, $150 como su precio para el cálculo. ¿Qué institución? Una institución que fue muy sorprendente, la verdad. En el 2006 nos pidió ponlo a $40, $40 el barril, y todos los demás estaban en los 300. Y a mí me sorprendió. Pero bueno, este equipo que estaba buscando eso era un equipo que conocía bastante, tenía mucha experiencia, eran los líderes en ExxonMobil. Entonces, pues claro, hagamos las proyecciones a $40. ¿Qué pasó en el 2008? Estábamos a $40. Los que sabían lo que pudiera ocurrir, el impacto con un mundo a $40, estaban listos para ese tipo de escenario, para ese evento. Ellos ya sabían, porque hicimos un montón de proyecciones y análisis y posibles rutas de acción. A diferencia de los que estaban todavía soñando con $300, no sabían nada que hacer. Tuvimos que tener muchos trabajos de emergencia con ellos, porque este tipo de choque extremo puede tener un impacto poco esperado, poco predicho a nivel internacional. Aunque la posibilidad sea muy pequeña, el impacto puede ser enorme. Si es que uno no está preparado, se puede perder más. Entonces, más vale estar listo, estar preparado, ser lo más realista que se pueda en medio de todas estas relaciones complejas internacionales, viendo todas estas vinculaciones y encontrar la mejor punto medio. Entonces, este tipo de herramientas no nos van a reemplazar a nosotros los economistas o los especialistas. Sin embargo, sí son de gran ayuda para que podamos dar buen consejo a los tomadores de decisiones, porque dependen de nosotros. Tampoco es que nos hagan caso, los modelos son generadores de verdades. Aunque mucha gente piense que son así, no, siempre hay que usarlos con cautela, pero cuando nosotros recomendamos una política, tenemos que ser, en la medida de lo posible, basados en hechos, en evidencia, los hechos que vienen de la buena información oportuna, pero también información que proviene de modelos. Entonces, cuando vas a una reunión, y seguramente ustedes lo habrán visto muchas veces, yo también lo he visto, antes de analizar los datos o hacer simulaciones o escenarios, mucha gente se pone a pensar, oye, ¿y qué piensas tú? Con la típica pregunta, ¿y qué piensas de esto? Bueno, esa no es la primera pregunta que habría que hacer, porque lo que yo piense depende de lo que sé, no de lo que me imagino. Lo que tenemos que hacer al inicio es empezar a preguntarnos esto. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué sí sabemos? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los modelos? ¿Qué dice la información? ¿Ya viste las proyecciones, los escenarios, análisis de impacto? ¿Qué sabemos? ¿Qué tipo de información hemos recopilado? Que es clave. Porque si no tienes estas herramientas para que ayuden, guíen nuestro pensamiento, para abrir la mente a lo que está pasando, no podemos tomar buenas decisiones. Es muy importante tener evidencia de alta calidad lo más posible, porque entonces, ya que viste la evidencia y con base en lo que conoces, con lo que sí sabes, ya puedes hacerte otras preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son nuestras opciones?
que sería lo mejor que pudiéramos hacer, X y Y. Y por eso es que necesitamos gente muy preparada como ustedes, que es difícil de encontrar gente preparada, talentosa, porque para ser un buen moderador tienes que conocer, si eres en economía, tienes que conocer economía, estadística, matemáticas, manejo de software, la organización de los archivos. Es difícil encontrar gente que tenga tanto conocimiento. Nosotros tenemos una universidad, hemos capacitado a miles de personas alrededor del mundo. Y sabemos que cuando logramos encontrar a alguien así, es alguien sumamente valioso y por favor no los pierdan, valórenlos, son activos escasos. En fin, que necesitamos información correcta, herramientas analíticas, gente talentosa y la calidad de la información no se puede subestimar. Y llegamos a la pregunta de qué es un modelo. Hay que decir varias cosas de este tema porque también necesitamos poner antecedentes. Un modelo, cuando tú buscas en un libro la definición, te dirá que son una serie de identidades, ecuaciones, parámetros, coeficientes, comportamientos, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es un modelo? Un modelo es mucho más que nada más eso. Un modelo es una representación intencional, y la palabra intencional es muy importante. Es una representación intencional de un sistema real. Sabemos que la realidad es muy compleja y lo que queremos es simplificarla. El problema con la simplificación es que hay muchas maneras de simplificar la realidad. No hay una que sea mejor que otras, no hay una sola. Y estas realidades complejas, dinámicas, frecuentemente, rápidamente cambiantes, donde se tienen que tomar decisiones veloces, después de 20, 30 años de manejar la realidad, pues nos damos cuenta que es muy complejo. Si yo fuera un legislador y el economista me pide 30 años para ver si es que hay cambio climático o no, no tengo tiempo. ¿Qué? Me dicen que es una mentira, tengo que esperar 100 años, no tengo tiempo. La producción de modelos es lento. ¿Y qué pasa mientras tanto? Bueno, vamos haciendo cosas que pudiéramos afectar por cientos de años a futuro al planeta. Yo no puedo esperar. Entonces, lo que hay que hacer es simplificar esa realidad dependiendo del propósito, de la intención. Si yo quiero analizar cuál pudiera ser el impacto de un cambio en el sistema fiscal de México, en el tema, digamos, de distribución del ingreso, bueno, en ese caso tendría que hacer un modelo en el que ponga diferentes grupos de ingresos, de hogares, de división socioeconómica, porque el propósito de este modelo es ver cómo diferentes grupos serán influidos por los cambios fiscales. El propósito, la intención es muy importante. Si yo quisiera analizar el impacto sobre el clima de, por ejemplo, la introducción de licencias para la contaminación, como lo ha hecho la Unión Europea, o un impuesto al carbón, entonces habría que considerar en el modelo al clima mismo, la temperatura, la vinculación entre qué es lo que ocurre con el consumo de energía y la emisión de gases invernaderos, sus concentraciones, las temperaturas, etcétera. Y ahí ya necesitamos otro modelo. ¿Ven a lo que me refiero? Entonces, generamos modelos y siempre tenemos que tener presente que no existe un modelo general. No existe un único modelo que pueda resolver todas nuestras preguntas. No hay. Entonces, tenemos que construir nuestras herramientas, porque eso es lo que son. Generamos herramientas que son sencillamente preguntas, para que antes de empezar a construir un modelo nos preguntemos a nosotros mismos cuál es su propósito, cuál es nuestra intención, cuáles son las problemáticas principales que vamos a analizar utilizando este modelo. Cuando generamos o utilizamos modelos, no vamos y los compramos, los elegimos de una tienda. No es como comprar plátanos o jitomates o naranjas. Tenemos que analizar y diseñarlos con los usuarios, con las dependencias gubernamentales, los ministerios que vayan a utilizarlos. Eso es muy importante. Entonces, el propósito de un modelo termina por ser un filtro
Porque el modelo representa, de forma muy simplificada, y me refiero a cualquier modelo, no solo en economía, sino en física, en química, sucede lo mismo. Un modelo representa de forma simplificada la realidad, pero para poder simplificar la realidad, que es tan compleja, tenemos que tener un filtro para pasar esa realidad por ese filtro y mantener únicamente los elementos que son esenciales para responder a nuestras preguntas. Y ese filtro depende de nuestro propósito. Por eso es tan importante. La siguiente pregunta, como tenemos tantas opciones de modelos, porque nuevamente no existe un solo modelo único, una técnica única, eso no existe. Son como las herramientas. Tenemos bicicletas, tenemos nuestros pies, tenemos aviones. Cuando yo vine de Dubái ayer, pues no me vine nadando, ni me vine manejando. Estas son herramientas también. Tampoco me vine a caballo, me vine en avión. Entonces todo depende del propósito. Y lo mismo sucede con el modelo. ¿Qué modelo vamos a elegir? Pues depende también para qué. ¿Para quién? ¿Para hacer qué? Estas son todas las preguntas que tenemos que responder. Hoy en día, afortunadamente, hay tantas técnicas diferentes en modelos económicos. Somos muy afortunados de tener cada vez más información, cada vez más softwares poderosos, computadoras también muy potentes, que nos permiten generar las técnicas y desarrollar los modelos que pueden ayudar a los tomadores de decisiones. Mis colegas y yo trabajamos con todas estas técnicas y también las enseñamos en el EcoMod, en nuestra escuela, a utilizarlas en todo el mundo. Y los podemos utilizar en todo el mundo. Claro, yo en este momento no tengo los detalles o el tiempo más bien para darles los detalles, pero si les interesa, con mucho gusto. Tenemos los modelos de equilibrio general, por ejemplo, que es el tema de esta conferencia, y también las matrices de contabilidad social son elementos cruciales, son herramientas esenciales que utilizamos hoy en día en el análisis y creación de políticas, pero también somos muy afortunados de contar con otras herramientas. Siempre es importante tener presente que tenemos muchas opciones y que tenemos que elegir las herramientas más apropiadas y también usarlas en conjunción, que muchas veces es algo que podemos hacer, y aplicarlos a diferentes áreas: energía, agua, distribución de ingresos, creación de presupuestos, transporte, incluso para la creación de modelos misma. Hace algunos años se iba a construir un nuevo aeropuerto en Moscú y después de que se construyó el edificio querían ver si estaba bien. Y para eso trajeron a 5,000 personas y las dejaron entrar. Dijeron, bueno, ustedes van a ser los pasajeros para ver si efectivamente el edificio funcionaba bien. Y este fue un ejercicio inútil, traer a 5,000 personas después de que ya se había construido el edificio. Lo que tendrían que haber hecho es generar un modelo tridimensional del aeropuerto en la computadora, y en ese modelo, no en la realidad, traer no a 5,000 pasajeros, sino a 10,000 o 20,000 pasajeros, pero en el modelo, y ver cómo funcionaba en el modelo 3D, y después ajustar los planes con los arquitectos antes de construir el aeropuerto. Para eso sirven los modelos. También los utilizamos en conjunción, varios al mismo tiempo. Otra cuestión que hay que tener presente es que un modelo único, un solo modelo, puede no ser suficiente para dar respuesta a todas nuestras preguntas. También hay que evitar la llamada ley del instrumento. La ley del instrumento nos dice que quien tiene el martillo cree que tiene la solución para todo y que todo es un clavo. En la tecnología también seguro han leído muchos documentos y publicaciones de colegas que creen que solamente con una sola técnica la quieren aplicar a todo. Si tengo un martillo, para mí todo es un clavo. Pero no, un modelo es solo una herramienta y tenemos que garantizar que la herramienta sea pertinente al tema que estamos analizando. Y por eso necesitamos varias herramientas. Y cuando hablamos de varias herramientas en economía, tenemos el concepto de equilibrio. También quiero retomar este concepto. Tenemos el equilibrio general y el equilibrio parcial, y ambos son muy útiles. El análisis de equilibrio parcial nos permite ver un solo mercado a la vez y nos olvidamos de los demás, de la vinculación con otros mercados.
Por un momento decidimos que todos los otros mercados, todos los otros precios, todos los otros mecanismos de demanda y oferta se mantienen fijos. Esta es una abstracción. ¿Pero para qué lo hacemos? Pues porque nos permite simplificar la vida. Nos es más fácil entender algunas cuestiones a través del equilibrio parcial que a través del equilibrio general. Porque a través del equilibrio general todo es mucho más complejo. Tenemos que considerar todas estas vinculaciones dinámicas entre agentes, mercados, productos, factores, países. Los efectos de retroalimentación, los efectos de contagio. Si algo sucede en servicios, ¿qué pasa después con los proveedores? ¿O qué pasa después en la industria de la fabricación? Pues tenemos un efecto de retroalimentación. Eso se vuelve muy complejo, necesitamos mucha más información y también se vuelve mucho más complejo hacer modelos y entenderlo. Pero hay muchos creadores de políticas que también utilizan esto. Nosotros en nuestra vida normalmente pensamos en términos de equilibrio parcial. En equilibrio general, realmente es una herramienta muy útil en economía, es una de las principales, no es la única, pero sí es una de las principales. Pero como les decía, hay muchas herramientas, incluso dentro del equilibrio general. Tenemos las matrices de contabilidad social, ya tuvieron un taller muy bueno y los invito a que sigan analizándolo porque es un marco muy importante para el análisis de políticas y puede ser real para la economía real o se pueden incluir elementos financieros, elementos ambientales en la matriz de contabilidad social, incluso la distribución de ingresos, y se puede utilizar el tipo de análisis multiplicador dando por sentado que los precios no van a cambiar. Podemos hacer lo mismo con los modelos de equilibrio general computable. Podemos dar por sentado que los precios pueden cambiar. Por eso son más precisas que las de matriz de contabilidad social, pero también podemos tener un modelo de equilibrio general computable dinámico, con cambios en el tiempo. Y también podemos tener el modelo de generaciones que se traslapan, el OLG, que considera también los grupos de edad en nuestros modelos, porque diferentes grupos de edad, como ustedes saben, tienen diferentes patrones de consumo y diferentes patrones de ahorro. Para algunas preguntas es importante tomarlas en cuenta también. Tenemos también los ciclos de negocio real y ahí podemos tomar en cuenta los eventos estocásticos, los riesgos de que ciertos acontecimientos se den en el futuro y cómo los podemos contemplar. El equilibrio general, los marcos de modelo de equilibrio general son muy ricos, consideran miles y miles, incluso millones de vinculaciones entre factores, hogares, empresas, gobiernos, países. Son extremadamente complejos, pero son una herramienta extremadamente potente también. Por eso, también tenemos que ser muy cuidadosos cuando los generamos. Debemos ser muy cuidadosos. Ofrecen muchos beneficios porque cubren a la economía en su conjunto. Podemos introducir muchos detalles, impuestos, subsidios, diferentes tipos de hogares, diferentes tipos de empresas y dinámicas también. Cuando generamos un modelo, sobre todo un modelo de equilibrio general, debemos ser muy sistemáticos. Necesitamos ser muy disciplinados. Debido a que estas herramientas pueden tener un impacto en las medidas, en las políticas y los resultados, necesitamos ser como cirujanos, como doctores. Cuando un médico se gradúa, como ustedes saben, tiene que hacer un juramento de que no va a dañar a nadie. Nosotros, cuando hacemos modelos, deberíamos hacer lo mismo, porque tenemos una responsabilidad social de no dañar a nuestros países, de no dañar a nuestros ciudadanos, porque los modelos que nosotros utilizamos para las políticas que creamos pueden tener un impacto en las decisiones, y esas decisiones tienen una influencia en millones de personas. Tenemos que ser entonces muy disciplinados, muy sistemáticos, muy cuidadosos, muy meticulosos cuando creamos nuestros modelos. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar en muchos detalles, pero estos modelos se pueden utilizar en muchas áreas, como ya les dije, y se utilizan, de hecho. Algunas de las publicaciones que se presentarán tanto hoy como mañana en esta conferencia son ejemplos de cómo se utilizan.
Pero tenemos cualquier cantidad de temáticas, por eso hay que tener cuidado. Los modelos de equilibrio general o los macroeconométricos o los de lineamientos sociales, cualquier modelo que utilicemos debe utilizarse y desarrollarse con mucho cuidado. No es que sean libros sagrados, no son la Biblia. Estamos hablando de ciencia. Y en la ciencia comenzamos a partir de la realidad, a partir de los hechos. Por lo tanto, cuando creamos un modelo tenemos que hacer lo mismo. No podemos empezar a partir de una teoría que no ha sido validada. En la creación de modelos de equilibrio general, esta es una de las debilidades. Muchos colegas comienzan a partir de una teoría y esa teoría resulta que nunca se ha validado. Esto significa que cuando nosotros creamos modelos de equilibrio general, debemos tener la mente bien abierta y estar dispuestos a cambiar la teoría. Tenemos que tomar en consideración qué es lo que está sucediendo y entender lo más posible para diseñar nuestros modelos también junto con los tomadores de decisiones, en lugar de tratar de mantener nuestro modelo fiel a lo que la teoría sugiere, porque eso en la economía no ha sido validado. Tenemos que ser cuidadosos. Hay muchos problemas que enfrentamos cuando creamos modelos. No tenemos tiempo para esto, pero por supuesto si tienen preguntas con gusto se las puedo responder sobre expectativas, sobre información, sobre diferentes cuestiones, sobre el financiamiento, el dinero, sobre el concepto de equilibrio, muchas cosas más, sobre tipo de mercado, competencia imperfecta y demás. Pero les quiero decir un par de cuestiones adicionales antes de terminar. Cuando hacemos modelos tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cuál va a ser la utilización principal. ¿Va a ser para políticas o va a ser un modelo económico? Porque no es lo mismo. Un modelo económico puede ser pequeño, simple. Normalmente vemos los modelos desde un punto de vista académico para hacer publicaciones. No tenemos muchas veces mucho tiempo ni recursos, lo hacemos solos y está bien. No tienen que ser modelos muy realistas, siempre y cuando no se utilicen para la toma de decisiones, para la creación de políticas. Cuando se usa un modelo para una política, la historia es totalmente otra. No debemos actuar como académicos, porque esas herramientas tienen otro propósito. Nuevamente, el propósito es lo central. Para crear políticas necesitamos modelos mucho más realistas, mucho más detallados, mucho mejor probados, y es porque pueden tener un impacto en las decisiones y esas decisiones van a tener un impacto en las vidas de las personas y nosotros somos responsables como un médico. Por eso es importante tener esto presente. Cuando van a ser utilizados para políticas, los modelos deben ser actualizados y pertinentes. Por ejemplo, si vamos a hacer un modelo para México, tenemos que garantizar que refleje la economía mexicana. Si creamos un modelo para el ministro de Finanzas en México, necesitamos asegurarnos de que el modelo del sistema tributario mexicano se considere. Si tomamos un ejemplo de Estados Unidos o de China y se le da al secretario de Hacienda en México y se le dice, mire, úselo, no va a servir. Pero hay algunos servicios de consultoría que eso es lo que hacen. Tenemos que garantizar entonces que las herramientas sean pertinentes, actualizadas, dije también. ¿Por qué? Porque la información está cambiando constantemente. Nuestros modelos son como seres vivos. Tenemos que mejorar los datos, actualizarlos por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. No se puede construir un modelo y seguirlo utilizando durante 10 años. Esto es muy importante. Y también tiene que ser dinámico. Como economista o como académicos, normalmente decimos que utilizamos modelos estáticos, pero los creadores de políticas necesitan saber el impacto de sus decisiones a través del tiempo. ¿Qué podría suceder en 2016 o 17 o 18? Tienen que ser modelos dinámicos. Necesitan ser también transparentes. Tenemos que ser capaces de explicar, no solamente decir, bueno, si usted toma esta decisión, el PIB va a incrementarse en un 2% o el desempleo disminuirá en 6%. ¿Por qué?
Tenemos que ser capaces de explicar de dónde salieron esas cifras. No puede ser una caja negra, no importa qué tan difícil sea, tenemos que poder ofrecer eso. También deben ser herramientas confiables si se van a utilizar en la creación de políticas. Si no utilizamos modelos confiables para una empresa, la empresa terminará en bancarrota y sucede algo similar con los gobiernos. Eso es muy importante. Entonces, los modelos, por eso se considera que son a largo plazo y la información es esencial. Por eso me da mucho gusto que tengan tanta organización aquí. Los modelos que utilizamos deben utilizar esto muy cuidadosamente, no nada más para arrojar cifras. Necesitamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero siempre hay que tener presente nuestra responsabilidad social. Y también la creación de modelos es un trabajo en equipo. Tenemos que diseñar los modelos junto con nuestros clientes, con la industria, con el gobierno, con cualquiera que sea la institución que vaya a utilizar el modelo. Es muy importante que trabajemos en conjunto y trabajar con otros colegas también para crear modelos multidisciplinares o interdisciplinares. No necesitamos nada más un modelo, sino considerar la diversidad de herramientas, porque como les dije, un solo modelo no puede darnos todas las soluciones. Y también tenemos que adaptarlos, porque esto lo he visto muchas veces en muchos países, gente que utiliza un solo modelo, un modelo que se generó en los Estados Unidos y se utiliza en un país en África. Eso no sirve, no tiene sentido. Otra regla cuando vamos a crear un modelo es seguir este consejo, que es empezar con algo pequeño, empezar con algo sencillo. Incluso si queremos terminar con un modelo muy grande, hay que empezar con uno muy simple y muy pequeño. Una vez que tenemos eso, hay que empezar a introducir las complejidades a nuestro modelo, porque generar un modelo complejo es muy difícil. Es como el iPhone, era mucho más fácil hacer teléfonos muy complejos. En cambio, simplificar las cosas, eso es muy difícil. Y hay que empezar entonces con algo pequeño. Poco a poco se irá creciendo. Lo mismo sucede con nosotros como seres humanos y eso aplica también para los modelos. Otra cuestión es que hay que mantener lo que es esencial. Todo lo que no es esencial no se incluye en el modelo. Es muy importante considerar que el modelo es a largo plazo. Hay que construir las capacidades, los recursos necesarios, mejorarlos, actualizarlos constantemente y revisarlos. Los modelos no son suficientes, se tienen que utilizar junto con bases de datos y las bases de datos también deben ser fáciles de utilizar, amigables. También necesitamos entonces crear software, programas para poder utilizarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bayar. Pasamos a la sesión de preguntas. Vamos a seguir el siguiente método. Se pregunta, primero van las preguntas. Si te parece, Ali, que pregunten todos los que tengan alguna inquietud y posteriormente contestarías de manera continua. Ok, entonces, preguntas. Questions or comments? Exactamente, comentarios también. Por su presentación me voy a presentar en español y después hago mi pregunta. Soy profesor Cardenete de la Universidad Loyola Andalucía. Mañana ya me sufrirán en mi ponencia, pero primero quiero preguntar a Ali sobre su presentación. En primer lugar, felicidades por su presentación. Nos ofrece una perspectiva muy clara de nuestro trabajo, el modelaje de equilibrio general. Pero no estoy de acuerdo en la forma en la que podemos utilizar nuestros modelos de equilibrio general computable desde un punto de vista académico en comparación con desde un punto de vista para políticas. En mi experiencia, y usted sabe perfectamente que yo trabajé para la Comisión Europea y en interacción con instituciones similares como la OCDE, la FAO y el Banco Mundial, no contamos con gente con mucho conocimiento de nuestros modelos en un sentido académico. Hay muchos usuarios que utilizan nuestro modelo, pero no lo saben controlar. He visto directamente y personalmente a alguien utilizar un modelo sin entender los datos, los parámetros, las elasticidades, y todo sale bien. Y el punto es que utilizar este tipo de modelos es
ayudar a los creadores de políticas a tomar decisiones y después se toman decisiones utilizando un modelo que muchas veces no es apropiado para hacerlo. En mi opinión, esto pasa porque quienes trabajan en estas instituciones no cuentan con los conocimientos para controlar este tipo de modelos. Y esta ruptura que hay entre los usuarios académicos y de políticas, para mí no es bueno, porque al final de cuentas, si nosotros sugerimos con los creadores de políticas una sugerencia mala, al final vamos a tener problemas en nuestra teoría y en la aplicación. Y algunos años después, la gente va a decidir no utilizar nuestros modelos. Esto es algo que a mí me preocupa mucho, porque cada vez más hay gente, instituciones utilizando este tipo de modelos. Por ejemplo, en la Comisión Europea, en el benchmark que tenemos para 2014 a 2020, todos los fondos tienen que determinarse utilizando este tipo de modelajes, de modelos. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? A ver ahí. Mi nombre es Valentín Solís. No estoy totalmente de acuerdo con la última intervención. Yo a veces soy paciente de médicos. Tengo algunos tipos de dolores en el riñón, tengo problemas en los pulmones, qué sé yo. Yo no tendría por qué ser totalmente competente en medicina o conocer toda la etiología de cómo funciona el cuerpo para poder ser prescrito. Debemos encontrar un tipo de compromiso que permita a usuarios no totalmente académicos ni muy competentes a poder usar modelos. Esa es una responsabilidad del que construye los modelos, que sean accesibles, fáciles de manejar y sobre todo educar a los, si se puede llamar esto, o imbuir en nuestros usuarios la prudencia. De otra manera no habría ciencia que pudiera apoyar la toma de decisiones, como no podríamos tomar una pastilla, como no podríamos ponernos una inyección o qué sé yo. Entonces yo creo que ese compromiso es muy difícil, parcialmente un arte, ¿no? Pero creo que puede haber medios para poder simplificar la realidad, modelarla y tomar usuarios responsables. ¿Alguien más? Allá. Mi nombre es Andrés Blancas, de la UNAM, de la Facultad del Instituto de Investigaciones Económicas. Quisiera hacer una pregunta sobre su presentación. En términos generales, estoy de acuerdo con usted en todo lo que mencionó y explicó en cuanto a los temas que usted nos explicó de forma muy fácil de entender, muy intuitiva. La forma en la que la ciencia o los experimentos pueden funcionar y cómo el mundo académico y las ciencias sociales pueden trabajar en colaboración. Yo me pregunto, ¿cuáles son las novedades de ECOMOD? Usted lo mencionó muy rápidamente, pero ¿qué innovaciones ofrece ECOMOD en cuanto a software, en cuanto a la forma en la que están construyendo sus modelos de equilibrio general y demás? Esa es mi pregunta. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, entonces, bueno, yo adiciono una para que nos contestes a todos. Un poco continuando con la idea del investigador de la UNAM, me gustaría que nos platicaras si en términos del software o de la misma concepción de cómo atacar problemas que pueden ser ambientales o que pueden ser de cambio climático
o por temas específicos, ¿hay algo, qué es, digamos, el estado del arte en este tipo de herramientas para poder abordar problemas de diferente tipo? Muchas gracias por estas preguntas y comentarios tan interesantes. Quiero comenzar con las primeras preguntas y comentarios que hizo mi querido amigo Alejandro y el profesor Solís también. No es en realidad una cuestión, no sé, a lo que yo me refería es que no se trata de que los académicos y quienes trabajan en las instituciones, en realidad lo que yo quería decir era más bien sobre las herramientas, no tanto las personas que las usan. Las herramientas son muy diferentes, a eso es a lo que me refiero, las herramientas que utilizamos como académicos y las que usamos con los creadores de políticas. Yo he trabajado en 2 universidades diferentes como profesor y en muchas redes de investigación diferentes, pero también he trabajado en colaboración con organismos internacionales desde hace muchos años. Y es esta experiencia, trabajando tanto en el mundo académico como en dependencias tomadoras de decisiones, he aprendido que es importante ser muy cuidadosos con nuestros modelos académicos. Y esto es fácil de entender porque una vez más el propósito de un modelo académico es muy diferente. Nosotros creamos modelos si yo quiero escribir un artículo. Mi propósito está muy claro, es escribir un artículo sobre un tema y mi intención es presentarlo en algunas conferencias, publicar el artículo en una revista y poder compartir mi comprensión, mi conocimiento con otros colegas. La transferencia de conocimientos con otros colegas, ese es mi único propósito. No estoy tratando de cambiar la realidad como académico. Y así es como los académicos, y cuidado, no estoy hablando de un impacto en la creación de políticas. No estoy diciendo que sí debería ser. Estoy diciendo que muchas veces así se comportan los académicos. No estoy defendiendo esta forma de actuar, pero eso pasa. Porque los académicos muchas veces para poder optar por un cargo o algo así necesitan tener X número de publicaciones y por eso funciona muy diferente la forma en la que hacen modelos. Ahora bien, en el gobierno, no sé, un ministerio de finanzas, no importa si las simulaciones se publican en un artículo, en una revista o no, lo que al gobierno le interesa saber de forma confiable es cómo los diferentes grupos de ingresos van a tener un impacto, cómo las diferentes industrias van a tener un impacto si yo hago una modificación en el sistema tributario. El propósito es muy diferente. Entonces tenemos que crear un modelo específicamente para eso. A eso me refería. Y esa distinción es muy importante porque en este campo yo veo a muchos académicos que intentan decirle al gobierno qué es lo que debe hacer con base en modelos muy simplistas y no deberían hacerlo. A eso me refiero, no deberían hacerlo. Tenemos que aprender como académicos a ser más humildes. Nuestros modelos no son buenas representaciones de la realidad, en la mayoría de los casos.
Y también se puede ver en muchos artículos. No son buenas representaciones de la realidad. Es como un paciente que utiliza una teoría médica que todavía no ha sido probada. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo segundo, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, porque tienes mucha experiencia no nada más como académico, sino también en instituciones internacionales y negocios particulares. Hay muchas personas dentro de las instituciones que no saben lo suficiente sobre los modelos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero un académico tampoco sabe de legislación. Es que es un problema de los dos lados. Y estoy de acuerdo. And I agree with Professor Solis. It means that we need to find a model, you see, and that is what ICOMOT has been trying since 20 years, really. We are trying to change the model. It means that that model is not suitable. So what we're trying to do, in order to improve things, we build the models, when we work with governments, we design together. Then our, economists, programmers, software guys, they take care of all this heavy working. But the design initially is a joint work because the client knows much better than I do. If I go and build a model for Africa or for Saudi Arabia, they know much better than me how in Saudi Arabia labor market operates, and so on, and so on, and so on, for example, just to give you an example. So the design, so it means that in model building, our model, business model, is like a... Ese es un muy buen ejemplo en el mundo médico, ¿no? Que se llama medicina personalizada. Eso es el estado de arte y también es para responder la doctora Lilia. En el pasado, yo, por ejemplo, nací en Turquía. Estudié en escuelas estadounidenses, británicas, escuelas donde yo pues me quedaba allá, vivía allá. Y pues la aproximación era muy clínica. Era una dama muy amable que cuidaba cuando nos enfermábamos a los niños y nos llevaba entonces al doctor cuando estábamos mal. Y entonces esta dama decía, uy, ¿te duele la cabeza? Tómate la aspirina. Y llegaba otro, ay, es que me duele acá, me duele el estómago. Ah, qué pena. ¿Te duele el estómago? Tómate esta aspirina. Toda la aspirina, ¿no? Y pasa lo mismo en la medicina. Tú puedes ir con diferentes doctores y te darán diferentes cosas, pero lo que sabemos en la actualidad acerca de nuestros cuerpos nos ha hecho ver que cada ser humano es muy distinto. Eso es muy complejo y ese es el futuro. Hacia futuro vamos a requerir un mejor uso de los datos, de todo, de nuestra historia personal, de nuestros genes, de nuestros biomas, de nuestras neuronas. Y ya después con el Big Data vamos a poder ofrecer una mucho mejor medicina. ¿Me explico? Nuestro propósito en este campo es el mismo. Nunca hay que usar un modelo sacado de un recetario. Hay que diseñarlo. Como se diseñará en el futuro la medicina personalizada, tomando en consideración primero que nada al paciente, sus genes, en este caso los genes de la economía mexicana, cómo funcionan las cosas aquí. No empezamos con la teoría, sino que empezamos con la realidad. De ahí partimos y de ahí hacemos un diseño de la medicina, del modelo, de la plataforma, las bases de datos, que sí se apliquen bien a México. Entonces, esto significa que en las instituciones no necesariamente necesitamos a tanta gente. Tal vez sí, como el que hace el modelador, hacemos una colaboración con los colegas para hacer una plataforma, para dar un mantenimiento, para hacer las adecuaciones, las mejorías, un diseño conjunto, pero ya después lo más importante es que los usuarios estén bien informados. No tienen que ser doctores, no tienen que ser los expertos o los doctores en modelado, sino que tengan suficiente conocimiento. Y si saben que si hay una pregunta, pueden llamar al especialista. Oiga, doctor, me siento así, ¿le subo o le bajo la dosis?
que lo mismo pase acá. Sin embargo, seguimos a una etapa de aprendizaje para llegar a ese camino. Espero que eso haya dado una respuesta, porque no hay una sola respuesta que yo pueda darles. Para resumirles, las herramientas que se usan en la academia normalmente son buenas para la academia, pero no son relevantes para el mundo de la legislación. Y número 2, como economistas tenemos que ser más humildes. No sabemos todo, no sabemos cómo funciona la economía globalmente. Y luego, hay nuevas técnicas, nuevos software, nuevos cambios y muchos economistas, y aquí regreso a lo de su pregunta, la mayor parte de los economistas ni siquiera saben que existen estos avances. Por ejemplo, se sabe muy bien a Hammer, ¿no? El modelaje de Hammer. Se sabe una técnica y la quieren aplicar para todo. Esa es la regla número 3. Y la 4 es que se haga el diseño, el modelaje, lo más cercano a la realidad posible dependiendo del propósito de la herramienta. Ahora vamos a regresar a la pregunta del doctor Blanco. ¿Qué es algo que hacemos en Ecomod? Nosotros no nos especializamos en socioeconometría, no nos especializamos en programación o ni tampoco los modelos macroeconométricos. Más bien nos especializamos en modelaje de políticas. ¿Qué significa entonces? Que nosotros utilizamos cualquier software, cualquiera. Utilizamos el que más convenga para el objetivo, para la técnica que vamos a aplicar. Usamos y construimos cualquier método, cualquier técnica socioeconómica, modelaje de equilibrio general, de las generaciones, macroeconomía, todo tipo de modelajes, muchos diferentes aproximaciones. El Aschenbach, el de sistemas dinámicos, no todos lo tenemos. Vaya, nosotros lo que enseñamos es que se puede usar cualquier técnica, que es lo bueno, ¿no? En Ecomod, que somos abiertos porque, bueno, estamos haciendo facilitación. Trabajamos finalmente con tantas instituciones en tantos países que requerimos la flexibilidad, requerimos tener herramientas para responder a diferentes problemas y preguntas, y una técnica sola no puede responderlo todo. Y hay muchos colegas que tienen experiencia práctica, no nada más la teórica, en todos estos campos. Entonces, en cuanto al uso del software, GAMS, Divios, Data, Diner, MATLAB, u otros muy especializados como por ejemplo NetLegal, hay cualquier cantidad. Programaciones diferentes, Python, C++, C#, etcétera. Entonces, la idea, nuevamente, es que se desarrolle una herramienta que convenga al propósito del legislador, de quien haga la política, y les enseñamos. Nosotros hemos visitado 150 países del mundo capacitando de forma práctica, en ejercicios muy prácticos, con su computadora. Los legisladores aprenden cómo usar el software para hacer sus modelos usando diferentes técnicas, y tenemos estos programas en todas partes del mundo. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Nigeria hace 2 semanas, estuve en Nigeria y teníamos un grupo de 10 países distintos, de secretarías, ministerios de África Occidental, de Nigeria, y bueno, y mis colegas y yo 2 semanas estuvimos trabajando en esto, enseñarles cómo desarrollar, pero más que nada cómo usar los modelos. Entonces, lo más avanzado es eso, hacer un diseño, un uso de esta manera. Y para cada tema, la aproximación será diferente. Por ejemplo, para cambio climático, en el caso de cambio climático, la energía, los problemas del agua, las bases de datos socioeconómicas, de sociometría, los modelos de equilibrio geodinámico son muy importantes, y a veces hay que hacer una combinación de estos con modelos técnicos, por ejemplo, los modelos energéticos. Por eso es que realmente se necesita un equipo multidisciplinario, porque como economista no conocemos todo del sector energético, tenemos que aprender de ellos. Gracias. Bueno, pues
Thank you. Bueno, pues gracias al doctor Bayar. Le vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la universidad, aquí por su asistencia. Y bueno, pues les pido un aplauso para el doctor Bayar y gracias por su presencia.